Ya, ya. Listo, entonces, bueno, ahora sí. Bueno, ¿cómo está organizada? Bueno, llegó la otra Alexa, esperen un ratito. La reunión, entonces, bueno, primero me gustaría que habláramos un poquito como de cosas generales del libro, o sea, dar como su opinión generalmente, como les gustó, no les gustó, ya saben, ¿no? Si les gustó, como por qué les gustó, si no les gustó, como por qué no, personajes favoritos, algo como muy general y luego ya vamos como con preguntas un poquito más específicas de la trama, de los personajes. Bueno, me hubiera encantado que Caro estuviera aquí porque escogí este libro justamente por ella, pero pues ya no nos pudo acompañar. Y en el grupo, antes como en la selección, se dio como mucho el nombre de este libro y yo cuando leí la sinopsis, me encanta que Lupita y Erika estén aquí, pues porque ya son de México. No me puedo acordar el nombre de la novela, pero en los 2000 había una novela de Televisa que todas las protagonistas tenían el nombre de una flor y eran mujeres. No me acuerdo cómo se llaman, yo les voy a buscar porque yo me acuerdo que me encantaba esa novela porque era como todas señoras como de 40, 50 años que tenían como sus problemas como, pues ya ven, ¿no? A una como que le pegaba el esposo, otra era como la mamá soltera, así. Y cuando yo leí la sinopsis de este libro, o sea, literalmente yo me acordé de esa novela, no me puedo acordar cómo se llama, entonces como que no, bueno, y la verdad es que después de leer el libro como que no busqué, pero leyendo, claro, digamos, el personaje de Marina, de Olivia, era, para mí era como muy esta novela, ¿no? Y se me hace como muy el recuerdo de esta época, ¿no? De las típicas novelas que hacían como en los 2000. Bueno, en Colombia tuvimos una novela, en México creo que también hicieron como un remake, en Colombia se llamaba Para Volver a Amar, que era como 5 mujeres que trabajaban en una inmobiliaria y todo esto. Entonces, se me hace el concepto del libro muy parecido y bueno, fue una recomendación de Keren, que lo hizo así como en el grupo de mujeres, creo que ella lo leyó el anterior año y Caro fue así como que lo compró enseguida. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver qué tal está, ¿no? Y digamos que por eso lo puse. Luego escuché una entrevista de esta autora, de Vanessa, y me pareció interesante como su trabajo porque creo que ella sacó como, creo que esta segunda parte, que es Las malas hijas, una cosa así, que como que explora un poquito más la relación entre madre e hija, lo sacó como hace poco. Entonces dije, bueno, está interesante. Me alegro haberlo dejado como al final del año, porque bueno, ya escucharemos los comentarios, pero siento yo que independientemente como de que si nos gustó o no nos gustó, fue una lectura ligera, ¿no? O sea, no es de estas lecturas como que hay que sobrepensar y hay que explorar así como muy el trasfondo de la situación, como que te lo da todo como muy ahí, no decirlo como comido, pero sí muy expuesto. Entonces eso me pareció chévere como para terminar el año y que puede ser como un ritual ya para, digamos, escoger las lecturas del próximo año, que sea una lectura, por ejemplo, a diferencia de si de último libro hubiéramos escogido el de Marvel Moreno, pues hubiera sido, o sea, noviembre, diciembre, el libro, o sea, caótico, ¿no? Pero con este libro lo sentí así, como una lectura un poquito más fresca, más ligera, entonces, bueno, eso estuvo chévere. También, bueno, sugerencia de si les gustó, si quisieron saber más de la historia, en el club de Sophie, el club público también, en enero van a leer esta segunda parte que les digo de las hijas. Entonces, como que si les gustó la autora y el libro, pues ahí puede ser una buena oportunidad como para seguir conociendo a la autora. Y bueno, después de esta introducción, ahora sí quiero escucharlas, así como empezando un poquito con esas impresiones generales. Bueno, yo hasta ahora no he mencionado, no he dicho, quiero primero escucharlas a ustedes como eso, ¿no? Lo que les decía, ¿qué les pareció? No importa que lo hayan terminado, porque bueno, sé que de pronto Magali no alcanzó a terminarlo, no sé si alguien más no haya terminado, no sé, Lupita, creo que las dos Alexas, no sé, Ana y Erika ya lo terminaron. Entonces, un poquito como de impresiones generales y ahí ya nos vamos adentrando en la charla. Y bueno, le daré la palabra primero a Anita y luego sigue Erika. Bueno, hola a todas. A mí me gustó, pero me costó al inicio como al 20 o 30% engancharme. Ya después de le cogí un poco más el hilo de la historia. Me encantó el personaje de Olivia y el personaje de Marina con su monólogo interno en el barco y ver cómo ella lucha como con su luz y su oscuridad, cómo ella habla con el esposo que ya no está. Entonces me pareció bastante curioso. Es la primera vez que
leo a la autora. Me gustó mucho el concepto de las flores. Recientemente estaba mirando muchas fotos, tengo muchas fotos con flores, y en especial de una que se llama Bougainvillea o veraniega, que es una florecita rosada. Me encanta mucho y todos los lugares a los que voy siempre tiene que haber una Bougainvillea o rosas rosadas o girasoles. Me encantan mucho esas flores. Y me gustó mucho el concepto, o sea, es como un albergue de las mujeres tristes mucho más desarrollado, mucho mejor llevado. Y me gustó mucho la variedad de todas las chicas que aparecen ahí, como esa hermandad que tienen al inicio y como cada una después va cogiendo su camino. Me gustó mucho. Oye, Anita, ahorita que mencionas lo de ese libro, bueno, tenemos que contarles porque las demás chicas, creo que solo tú estabas como de ese grupo original. Este libro, no sé si lo han leído, del albergue de las mujeres tristes, no lo lean, o bueno, si quieren, sí lo lean, pero ese fue el, o sea, el primer laboratorio que hicimos, que fue en julio del 2023, sí, fue con ese libro. Y claro, yo estaba súper emocionada porque aparte el concepto de este libro es como un albergue para literalmente pasar cuando tienes el corazón roto, ¿no? Entonces, imagínense ese concepto que chévere de puras mujeres con el corazón roto y cómo se van a encontrar, ¿no? Justamente pues en este camino de cada una sanando lo que tuviera que sanar. Y también había como un personaje principal, pues que sería Olivia, que era la terapeuta, que era la psicóloga, ¿no? Y llegaba un personaje principal, pues que también sería como Marina, ¿no? Y digamos que hasta los primeros capítulos del libro, bueno, vamos adentrándonos en la historia, pero luego, ay no, Dios mío, era, o sea, fue terrible, fue una lectura como muy traumática. Pues si quieren, lean ese libro y quedé como muy antojada porque la autora tiene como muchos libros de este tipo, ¿no? O sea, de círculos de mujeres que se encuentran en distintas etapas de su vida o en distintos espacios. Pero creo que, claro, como ya habíamos leído ese libro, este fue como un parteaguas de decir, como que esto era lo que hubiéramos querido, ¿no? Porque claro, en ese libro había como, ese libro fue escrito en los 90, entonces había mucho esto de ese feminismo un poco de los 90, ¿no? Del empoderamiento de la mujer, ¿no? Y todo esto que quizás ahorita pues ya se queda un poquito corto, o sea, ya no explica muchas cosas, o sea, sí, muy empoderadas y todo, pero nos siguen matando, ¿no? O uno no puede salir a la calle o hay mucha inseguridad, o sea, eso no explica nada, ¿no? Entonces, como que y aparte la autora te daba como ideas así muy centrales, ¿no? O sea, como que te daba todo muy comido para que tú pensaras de esa forma. Entonces ese libro sí nos dejó, o sea, fue muy buena la charla, como que lo que hicimos de la crítica del libro, pero me recordó también, me pasó lo mismo como que a ti, Anita, me recordó muchísimo esa experiencia de lectura. Y nada, bueno, Anita, bienvenida porque no habías estado en este, o sea, ya habíamos estado contigo en el de mujeres, pero no había regresado aquí, entonces, bueno, bienvenida oficialmente. Y nada, me encantó escucharte. Sigamos ahora sí con Erika. Bueno, pues buenas noches a todas. Sí, a mí, como dice Ana, me costó, no las primeritas páginas, pero en esa parte donde está en el barco Marina y toda esa introspección y recordar y hablar con el marido, se me hizo aburridísimo y de hecho les puse en el grupo, ¿no? Pero voy a seguir leyéndolo porque sé que se tiene que poner mejor. Yo tenía mucha fe en llegar a esa parte central de las amigas, que era lo que yo quería leer, ¿no? Me gustó mucho todos los personajes, en una o en otra cosa me gustaron. Hasta cierto punto, en una parte yo me pregunté a quién me parezco más y no encontré, ¿no? A lo mejor y son 6 personajes como muy estereotipados y no me pude sentir de lleno como ninguna, ¿no? Por ciertos momentos de mi vida fui un poquito más Cassandra y así. Hubo un personaje que más que todos los demás era con ganas de, amiga, date cuenta, o sea, ¿cómo puedes dejar que un vago que ni siquiera te cuida, ni siquiera te coge, viva gratis en tu casa, ¿no? Pero me gustó esa parte en donde ellas se acompañan, se ayudan a crecer y hasta cierto punto es, no comparto lo que tú piensas respecto a este tema, pero aún así existe el amor de la amistad, ¿no? Hay una parte en la que sí creo que se llegan como que a criticar, ¿no? A decir, o sea, abre los ojos, espérate, esa no es la manera, la mejor manera de vivir o de tomar el amor.
pero aún así se siguieron queriendo y se siguieron respetando cada una en sus vidas. ¿Qué más puedo decir? Me gustó mucho, bueno, yo estaba con el Maps así en la otra, pues no se dice pantalla en el celular, pues tenía mi aplicación de lectura y el Maps a un lado y salían lugares y se mencionaban calles y monumentos y yo me iba al Maps para sentirme en la calle. Y eso me gustó mucho, que hablara de personajes, perdón, de lugares reales, de cafés, no nada más de los lugares que pues dices tú, el Museo del Prado o el monumento a Cervantes o tal, sino el café fulano de tal. Y te vas al Maps y ahí está. Y les digo, bueno, yo anduve en Madrid hace mes y medio, casi 2 meses, y es como que, ay, poquito más que lo hubiera leído, me hubiera encantado pasar por esas calles, llegar al jardín y por lo menos tomarme una foto y mandárselas, ¿no? Ey, aquí está, sí existe. Y bueno, Yo hablando y estaba silenciada. Justamente yo les iba a preguntar eso, ¿no? O sea, si había una identificación con el tipo de mujeres que ustedes veían retratadas ahí, o se lee como, bueno, yo ya les voy a decir esto y voy a dar mi apreciación frente a este tema. O si había como lo que tú dices, como este estereotipo. Em, digamos que uno de mis conflictos con el libro, para mí era el personaje de Marina muy al inicio, porque no parece una mujer de 40, o sea, bueno, también yo me captaba como juzgándola un poco, ¿no? En el sentido de que, pues para mí los 40, o sea, está súper joven, ¿no? Y yo la leía a ella como si ella tuviera 60, 70 años, ¿no? De, se me acabó la vida. Y le dije a mi novia que lo leyera. A mi novia se le murió su papá hace 2 años más o menos. Su mamá tiene 65 años, pero claro, ¿no? Pues al haber perdido a su esposo, ¿no? Y ellos estaban, digamos, en una relación bastante característica, digamos, ya no dormían juntos, todas estas cosas, ¿no? Pero pues igual era su esposo, ¿no? Y claro, comparamos mucho de cómo es mi mamá es incluso mayor, mi mamá tiene casi 70 años, ¿no? Pero claro, mi mamá es súper activa, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Es súper independiente. Y les juro que mientras me describían a Marina, yo me imaginaba mucho digamos, a mi suegra en ese caso. Y pues es una señora de 65 años, ¿no? Y Marina se supone que en el libro tiene 40. Y yo decía, Reina, pero, o sea, no se te acabó la vida, o sea, apenas está comenzando. Sí, se acabó como ese episodio, ¿no? Claro que luego yo me he dado cuenta que quizás era mi juicio, ¿no? Que quizás hay y pueden existir muchas mujeres, incluso más jóvenes, ¿no? O sea, de 35, de 30, de 25, ¿no? Incluso de 20, ya justamente por situaciones personales viviendo, ¿no? Pero eso me generaba conflicto porque, pues, en este caso, pues es como está representada y quien la representa, pues la autora a través de su pluma, ¿no? O sea, tú no te vas a imaginar algo que no está ahí como retratado, ¿no? Entonces, eso me generaba conflicto porque incluso yo sentía a Olivia más joven que Marina en algunas, al menos en esas primeras páginas donde ella está pues súper en su luto, ¿no? Y mi pregunta para ustedes era esa, ¿no? ¿Se llegaron a identificar con alguna de estas mujeres? ¿Llegaron a identificar muchas veces no a uno mismo, pero sí como a alguien de nuestro círculo, ¿no? O incluso a este círculo de amigas que uno podría llegar a tener en ciertos momentos. Otra cosa que me llamó mucho la atención es la amistad adulta. Yo soy de las personas que considero que hacer amigos en la adultez es lo más difícil que existe y de hecho yo hablo mucho de este tema con una de mis mejores amigas, ella vive en Estados Unidos, ella me lleva, a ver, yo tengo 28 y ella creo que tiene 33, creo que va a cumplir 34 y para ella es, o sea, literalmente es imposible hacer amistades, ¿no? Y yo le digo, no, pues es que para mí también, o sea, yo solo estoy con mi novia todo el tiempo. Yo le dije, y si no, estoy en los clubs, pero claro, no son personas con las que pues puedo estar como físicamente. Le dije, pero si no estuviera con ella, o sea, yo estuviera igual sola que tú, ¿no? Y hablábamos de esto, no sé, para ustedes, ¿qué tal es esa experiencia? Porque yo veo que muchas veces son esos círculos que están desde años, ¿no? Es decir, las amigas del colegio, las amigas de la universidad, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, ya todavía tiene sus amigas de colegio, o sea, que son amigas desde hace 40 años, ¿no? Pero que tú digas como ahorita en este momento,
no sé, estaba haciendo la fila en el banco y conectó con una señora y ahora son las mejores amigas, jamás, ¿no? O sea, puedes hablar un momento, pero o sea, no sé, como que la niñez y la adolescencia tiene algo que en la adultez perdemos, ¿no? Que en la niñez y en la adolescencia es como más fácil conectar, como que nos da menos pena, no sé, algo. Y eso, ver lo que ellas, pues si bien, sí, ellas eran amigas y técnicamente incluyeron a Marina, pues pudieron no incluirla, ¿no? Y como cerrarle ese camino, que para ella sea solo el trabajo y ya. Y otro tema del que quería hablarles era eso, ¿no? De la amistad en la adultez. Y finalmente, de qué tan empático o al contrario, qué tan juzgón, ahora con este tren de escuchamos pero no juzgamos, ¿no? Qué tan empático o qué tan como que juzgón uno puede llegar a ser a través de estas mujeres. Lo que decía Erika, que uno ya llega un momento en el que dice, no, es que no puede ser, Dios mío, ¿no? Pero pues muchas otras veces, o sea, qué tanto uno ha estado en ese lugar o qué tanto uno ha estado como el ojo observador de decir como de ya, ¿no? Porque todo, yo siento que todas hemos sido esa amiga y todas hemos tenido esa amiga, ¿no? Y no sé qué es más difícil y qué es más insoportable. No sé si Erika, ¿quieres complementar algo? Sí, otra cosa respecto a esa, ¿con quién te identificabas más? O la otra parte también sería importante, ujú, interesante analizar. Estamos el que yo para nada quisiera ser como fulanita de tal. O sea, ¿cuáles son Ujú. tus miedos? Bueno, bien. Y hay Y, otra cosa ¿sabes? que me Ajá. olvide. Me encantó encontrarme a Rosa Montero en la historia. Eso fue un crossover que no me lo esperaba. A los 2 días, en otro Porque grupo aparte el comentaron. diálogo, o sea, te lo puedes imaginar perfectamente a ella diciendo eso, ¿no? O sea, yo escuchaba su voz No, diciendo pues eso. yo le he leído, casi brincaba. Bueno, a los 2 días, 3 de yo habérmela encontrado en la lectura, en el otro Ujú, grupo, en uno de los tantos clubes que ujú, medio estoy, comentaron que se la encontraron en la feria del libro que acaba de pasar en Guadalajara, es ajá, la feria más grande aquí en México. ajá. Una de las muchachas comentaba, pues, que vi a Rosa Montero, me firmó libros o algo así. Yo: "Ay, yo también me la acabo de encontrar En en un un libro. libro". Sentí igual de bonito. Mira que eso a mí, bueno, a mí me encanta, ¿no? Cuando hay como esos crossovers pueden ser de personajes de otros libros o así, pero fue muy chistoso porque, o sea, se la siente igual. Creo que como, claro, hemos tenido estas lecturas de ella, de estos libros un poco autobiográficos, un poco no, que pues ella casi habla en esos libros, o sea, se siente su voz y tú miras sus entrevistas y es casi, casi, o sea, el mismo párrafo, ¿no? Y se sentía muy auténtico, o sea, literal no se sentía forzado como, no, no parece esta, o sea, literal parecía esa persona. Y ya para dejar hablar a Alexa, lo último que, que voy a decir de lo que mencionaste, ahorita que decías como que, ok, ¿cuántas veces leyendo estas mujeres decíamos como, no, no quiero ser ella? Lo que más me gustaba es que ninguna de estas mujeres era perfecta, incluso Olivia, que parece que era la mujer perfecta, porque claro, por eso les digo como con cuál se identificaban, porque es que uno decía, es que no quisiera identificarme con ninguna, o sea, es que todas tienen como la cabeza, o sea, yo les decía como terapia grupal, porque es que todas tenían algo, ninguna era como que muchas veces tendemos a pensar eso, ¿no? Sobre todo por cómo nos vinculamos las mujeres, que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Entonces, no demuestres mucho, pero entonces no demuestres nada, ¿no? Y pues que tampoco, o sea, hay como que cuál es el punto medio, ¿no? Y que es difícil encontrar ese punto medio. Entonces, eso es lo que me gustó, que demuestran esta imperfección, pero no es como a ver, una persona llena de defectos, ¿no? Y hacer como el villano de la historia, sino lo contrario, ¿no? O sea, son personas, son mujeres del día a día y todas tienen, sí, por ejemplo, mucho éxito laboral, pero hay esta cosita y siempre, siempre va a haber algo, ¿no? O sea, ninguna persona, y uno se da cuenta, o no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, que, o sea, cuando tengo, por ejemplo, mucho éxito profesional, algo pasa en la vida amorosa, algo pasa en la vida familiar, cuando, al contrario, ¿no? Cuando todo va bien con la familia, todo va bien, digamos, en las relaciones, todo va bien con los amigos, no sé, hay menos trabajo, ¿no? O uno está muy ocupado para poder disfrutar de esas cosas, o sea, nunca es como, hasta que yo una vez decía como, ay, o sea, me daba rabia de, o sea, nunca va a haber este equilibrio, o sea, de que todo esté como nivelado. Y pues esa es la vida, ¿no? Como intentar buscar ese equilibrio y si vamos en esas mujeres era lo mismo, ¿no? O sea, de alguna forma
este equilibrio era bastante imposible para ellas, de que si había un éxito laboral, entonces era una soledad, ¿no? Personal increíble, o si había esta satisfacción, digamos, el caso de Gala, ¿no? Que, o sea, sí, había mucha satisfacción en ese caso de estar con muchas personas, ¿no? Pero quizás, llega una persona que no tiene el trabajo que tú esperabas, no tiene la profesión que tú esperabas, ni siquiera es de tu mismo país, y de pronto es como que me encanta esta persona y no sé ni qué quiere esa persona, ¿no? Entonces, me pareció como que muy interesante, pero bueno, muchas cosas por desglosar, las iremos como resolviendo, como, o bueno, charlando un poco más que resolviendo. Démosle ahora sí la palabra a Alexa. Alexa, cuéntanos, porque es tu segunda lectura de este libro, entonces quiero saberlo todo. Sí, es la segunda vez que leo el libro y me logró decepcionar otra vez. Ok, cuéntanos. No me gustó. Pero por eso quería escucharlas. De pronto, no sé, pasé por algunas cosas, no sé. Me identifico mucho con Marina, Ok. porque yo soy así. Ajá. No quiero ser así. Entonces, pues yo decía así, igual que a mí, Ajá. qué vaina. No, ¿Pero en qué sentido? ¿O a qué te refieres? ¿Cómo que fue lo que más encontraste como me identifico mucho porque aquí? yo siempre decía, no, es que ya se me acabó la vida. Ajá. Yo me siento ya, que ya Ajá. estoy en el final de la vida. Entonces, como que, ay, qué pereza, alguien así, no es bueno. Ajá. Entonces, como que, qué jartera, ya conozco la forma como esa persona puede reaccionar. Bueno, Ujú. pero no importa, la leí. Y de pronto, la que me provocaba como mucho, Fastidio. y date cuenta, esa, ay, se me olvidó el nombre, la que Aurora. Aurora. novio, La Aurora, del novio. la Ajá. del novio Sí, que era todas. muy lindo. Ay, pues, a ver, piensa un poquito, piensa. Ajá. Pero el resto, sí, lo que tú dices es cierto, o sea, no hay ni una mujer perfecta, todas tienen su trauma, su problema que tienen que solucionar. Entonces, muy bien planteado, me gustó pues la forma como muestra ella como las diferentes aristas de una persona. Pero no sé, como que el libro, como que yo no sé, me desinfló. ¿Qué Pero dirías que es lo que te hizo como desconectar, de decir como, no, este libro no me gustó? no, la parte del barco, Ok. saquémosla de Ajá. ahí. Y es bueno, pero vamos a ver cómo se me cambia la percepción Ajá. después de salvar, no sé eso. Mira que a mí la parte del barco, bueno, yo durante la lectura me preguntaba por qué escogería la autora esta estructura, ¿no? Porque a veces sí se sentía como, y yo siento que esa es una estructura muy peligrosa, que hay que saberla usar muy bien cuando se usa como dos escenarios o dos tiempos, ¿no? Porque o tú enganchas al lector o te puede perder, ¿no? Un ejemplo de alguien que lo hace muy bien, por ejemplo, es Santiago Posteguillo, que en esas novelotas de 1000 páginas te deja un capítulo y es como si pausaras la escena de una serie y te vas a ver otra serie y llegas y entiendes perfecto, ¿no? Pero lo sabe usar bien y te acuerdas, ¿no? Y no es que siga los capítulos en el mismo escenario, o sea, muchas veces hasta se va de tiempo, se va con otros personajes y la sabe utilizar muy bien, ¿no? Entonces yo cuando leía este libro, yo decía, pues, ¿por qué habrá escogido? ¿Por qué no mejor primero nos cuenta una historia y luego nos cuenta la siguiente historia, ¿no? Y así uno no, porque a veces yo sentía como, ay, no, o sea, a mí la verdad, yo les digo, no me incomodó la parte del barco, pero a veces yo la sentía muy repetitiva, como sentía que se pudo haber ahorrado varios capítulos, o sea que lo del barco, para mí, lo único importante era como, bueno, la infidelidad de este hombre, ¿no? Que fue como lo que ella la hizo despertar y técnicamente la reflexión final, pero todas estas pequeñas reflexiones ya era como, pues de eso te puedes dar cuenta mientras estás en la floristería, o sea, no necesitabas ir al barco para eso, ¿no? Eh, pero al final del libro, cuando ella ya cuenta toda esta parte de Olivia, cuando ella vuelve con la señal, ¿no? Y decide cambiar este rumbo y decir como incluso puedo hacer este viaje
mucho más profundo, por decirlo así. Ahí dije, ya entendí, dije, claro, no tenía sentido hacerlo en una parte y hacerlo en otra, o sea, la única forma que esto tendría sentido es hacerlo como intercalado, pero sí siento que está, no, o sea, no está tan bien hecho, o sea, perfectamente, supongamos, ¿no? Un lector que abandone el libro así como decir como no, en 30 páginas no me gustó, pues lo va a abandonar porque no le va a atrapar esa parte o se la va a saltar, ¿no? Y va a decir no, porque es que si tú te la saltas, tú entiendes la historia. Y ya ahí yo digo como, pues, a ver, si uno saltándose páginas va a entender la historia, significa que esas páginas no se necesitan. Entonces, de alguna forma, sí, esa parte yo siento que puede ser como, pues te decepciona, ¿no? De alguna manera, yo quería preguntarte con respecto a esta identificación con Marina, ¿qué sentimientos te provocaba? Es decir, porque a veces cuando uno se identifica con algo, con alguien, proyecta mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me cae mal, muchas veces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué me cae mal esta persona? O sea, quiero saber, ¿te generaba como irritabilidad leerla? Como decir, como, o sea, como ver ese espejo de algunos rasgos y decir como quejarte era, o era una identificación más de, me identifico con esto que tú piensas. O sea, te entiendo perfecto, entiendo esas ganas, no sé, de estar sola o ese no querer como seguir compartiendo, o sea, entiendo perfecto, o era más como de que, uy, no, me da mucha rabia, pero quizás porque de alguna forma podría llegar a ser así. ¿Cuál era como el sentimiento que más te generaba? La forma como ella es el duelo, Ajá, sí, es exactamente como yo la hago. O sea, no digo, no, esto es el final, ajá, eh, no, o sea, veo todo muy oscuro y ella también lo veía como muy sí. oscuro hasta que se encontró con Olivia y le hizo ver muchas cosas y yo ahí, a ver, aprende, escucha. Ok. Hay otras maneras. Mira que hay muchas opciones, pero volvió otra vez yo Ajá, y vuelve la burra al trigo. O sea, otra vez volví, se encerraba en sí misma, le gustaba la soledad, no sé qué. ujú, Son cosas buenas, pero, ajá, pero vivirla así todo el tiempo no es chévere. Entonces, ahí era donde yo me cuestionaba y me sigo cuestionando. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer lo que tú estabas diciendo ahora, Carolina, de armar una amistad? Ya a esta edad ujú, es muy difícil. muy, Por ejemplo, yo no tengo un ujú, grupo, eh, siempre tuve grupos muy esporádicos, mientras ajá, estaba en el colegio, mientras ajá, estaba en la universidad, incluso cuando cambiaba de semestre, volví otra vez hacia mis amigos. Entonces, yo en ese momento, pues, ¿quiénes son mis amigos? Mi familia y los ujú, clubes de lectura. ujú. Entonces, eso me llama la atención. ¿Cómo hago yo para hacer como amistades más, ¿cómo se dice? No Duraderas o virtuales. firmes. Ajá. Ujú. Entonces, eso también me cuestionaba un poquito. Bueno, Bueno, mucho. te quería hacer una pregunta más y era si tú ya has encontrado a tu Olivia, porque pues Olivia no necesariamente tiene que ser una amiga o tiene que ser una persona, incluso uno tiene que ser una persona, ¿no? O sea, puede ser un arte, puede ser una disciplina, puede ser, por supuesto, la lectura, ¿no? Pero yo creo que una de las experiencias más interesantes del libro es que nos muestra o sea, claro, ahí Olivia es una persona, ¿no? Y creo que de alguna forma siempre estamos buscando como que puede ser esa persona, pero puede ser cualquier cosa que digas como, puedo ver las cosas, no necesariamente o drásticamente súper diferentes, pero sí lo que tú dices, esta reflexión de decir, bueno, estas cosas son buenas, pero quizás en este exceso, quizás ya me están de alguna forma diciendo que no son tan buenas, ¿no? Ya hay otro camino, otra mirada, ¿no? Y no sé, te quería preguntar eso, si has encontrado a tu Olivia o si te, porque hay gente que quizás no le gustaría o no le interesaría, digamos a Marina no le interesaba tampoco en un inicio, o sea, ella no sabía, no estaba en búsqueda de su Olivia, quiero decir, ¿no? O sea, Olivia apareció y fue como que, y no fue ese cambio como de la noche a la mañana, sino fue como muy lentamente, o sea, yo diría casi a la mitad del libro,
que ella encuentra como este cambio, y creo que el cambio en realidad se da cuando se da cuenta que Olivia es una mujer normal, común y corriente, y sobre todo lo que más me gustó fue esta, o sea, como un hacha que le hace Olivia, ¿no? De decirle, entonces, pues si no quieres que te diga las cosas, no pidas ayuda, ¿no? Y que el otro le dice, no, es que no te estoy pidiendo ayuda. Dijo, bueno, entonces no me vuelvas a pedir ningún consejo, ¿no? Entonces, o sea, que es también fuerte, ¿no? Esa, digamos, esa mirada un poco de la amistad, que muchas veces no, a ver, no nos dicen lo que nos gustaría escuchar, o incluso somos nosotros, ¿no? Vamos abriendo la boca y después uno dice, ¿para qué hablé? Nadie me llamó, nadie me invitó, debí quedarme callada porque luego el que sale perdiendo es efectivamente uno. Entonces, no sé, te quería preguntar frente a eso, frente que si tú crees que podría existir una Olivia, independientemente que sea una persona o que sea como más un arte, una disciplina, la búsqueda como de algo distinto, o crees que en realidad eso es como demasiado ficticio, o sea, como demasiado romántico. No, no me parece que sea ficticio. Por ejemplo, mi mamá es Olivia. Ok. O sea, ella siempre me dice, pero ¿por qué hiciste las cosas así? ¿Por qué no las hiciste así? Y yo, pero mami, entonces no me pida consejo. Y yo, pero mami, no te lo pedí. Ok, entonces no, pues, o sea, estoy dando mi recomendación. Yo, tienes razón. O sea, para mí es como como yo debería ser, Ok. más abierta, más, ¿cómo se dice eso? Más, sí, como no tan cerrada y Ok. tan Como tajante. introvertida. Ajá. En cambio, Olivia o mi mamá es un Ujú. poquito más abierta, más, Cierto, ajá. ¿por qué no haces esto? Y hace. Entonces me parece que es como muy chévere esa interacción, que uno no esté todo el tiempo en sus pensamientos, en sus cosas, sino que haya otra persona que le esté como orientando. Y no me Ujú. parece que ella sí, en la escritura, pues en el libro, haya sido utópica, ¿no? No. Claro, Ujú. muestra, lo que me gusta es que todas tenían sus cosas a favor y sus cosas en contra. Eso fue lo que me gustó. O sea, que no Sí, encontramos un solo personaje que es, no es perfecto. sí, me gusta eso, como que ella nunca pone a ver, el modelo a seguir, porque no hay modelo a seguir, o sea, nunca pone, porque yo creo que en muchos de los libros que han intentado, o novelas, ¿no? Que han intentado, o películas, lo que sea, retratar como esto, de el círculo de amigas, siempre hay una que es o sea, como que si hubiera un solo molde de cómo ser mujer, ¿no? Y sobre todo más a esa edad, ¿no? O sea, entre más vamos envejeciendo, pues más, digamos, estándares hay de esto es lo que debería ser, ¿no? Digamos, esto es lo que debiste haber alcanzado, entonces un matrimonio, hijos, un trabajo estable, y luego llega la vejez, ¿no? Entonces, que no se te note demasiado la edad, ¿no? Que no se te note demasiado de alguna forma u otra ciertos aspectos, y ellas es como que pues cada una, y lo que les digo, en esta línea perfecta que parecía que Olivia, o sea, era pues la mujer empoderada, así, toda poderosa, y o sea, todas tienen un talón de Aquiles, ¿no? Todas tienen cola que les pisen y todas tenemos de alguna forma, o sea, no existe tal cosa. Y siento que también es una muy buena comparación, lástima que aquí no tenemos hombres, para comparar esos grupos de hombres amigos, ¿no? Porque siento que los hombres no son tan crueles, son crueles en otro sentido, pero no crueles en este sentido de cumplir ciertos estándares que tiene que ser de alguna forma el prototipo de hombre. O sea, entre un grupo de amigos de hombres vemos, ¿no? Al que está soltero, al que es mujeriego, al que está casado, o sea, al que quizás eligió, digamos, no sé, ser cura, o sea, entregar la vida a otra entidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí hay mucho como esta diversidad, podemos decirlo, y eso me gustó mucho. Más en un ratito quiero tocarles mucho como el tema de la amistad, porque creo que es un tema muy interesante donde nos permite desglosar muchas cosas, porque siento que, o sea, cada vez lo escucho más frecuente.
y cada vez lo veo como, o sea, lo veo, y lo veo en todo el mundo, lo veo en mis hermanas, ¿no? Lo veo, por supuesto, como en mi mamá, lo veo en mi propio círculo, ¿no? Lo veo en mí también. Entonces, me parece que es un tema que con estos libros al menos da como mucho pie, ¿no? Para proseguir. Me encantó escucharte, Alexa. A ver, vamos a ver cómo que se prosigue. Si nos gustó, si no nos gustó, igual, bueno, si no nos gustó, no pasa nada. Excelente. Me pareció chévere, aparte que te dieras la oportunidad, incluso si no te haya gustado, de leerlo otra vez, como para reasegurar, de decir, no, mejor no, me encantó. Pero bueno, vamos con la otra Alexa, vamos con Alexa Vergara. Cuéntanos, Alexa. Buenas noches para todas. Bueno, a mí sí me encantó el libro, me gustó mucho. De hecho, me gustó cómo la escritora le iba dando títulos como a la situación de cada una de ellas, que el síndrome de la bella sufriente, que el síndrome de la superwoman. Eso me pareció como muy divertido, hacía el libro como jocoso, como fresco. Entonces era como refrescante leerlo como en esa parte y era más fácil recordar a cada una, incluso de los nombres, porque cada una como que representaba una situación específica. Que si me identifiqué con alguna de ellas, sí. Sí, y como dices tú, estoy de acuerdo contigo, Caro, que no de pronto del todo, pero que uno alguna vez en la vida se ha tenido rasgos de alguna porque ha pasado por una situación o una amiga tuya ha pasado por esa situación. Entonces sí como que me ubicaba y a veces decía, ay, no, tengo que darle este libro para que se lo lea no sé quién cita. Decía yo en mi cabeza, ay, este libro lo tiene que leer no sé quién cita. Entonces me daba mucha risa, eso me encantó. Creo que también, como te dije, que me identifiqué, a veces uno no se ve igual en el espejo, no se ve igual, entonces de pronto leer, o sea, ciertas cosas uno dice, oh, o sea, de pronto yo no me veo así, pero reflejo eso que están diciendo ahí, entonces sí te pone como a pensar mucho. Eso me gustó del libro. Y que es un libro sencillo, porque en realidad si tú lo ves, la narrativa y todo es muy sencilla, por eso es muy fresco. Bueno, sí, lo del barco, pues la verdad es que no me aburrió, eso no me desenganchó porque yo quería como que saber qué pasaba acá en la floristería, pero sí estuvo como un poquito ahí como que yo que creo, como que las propagandas, cuando uno ve ahí los comerciales y uno después le siguen la historia. Pero eso me encantó. Y con respecto a lo de Olivia, bueno, yo creo que he sido afortunada en la vida. Yo he tenido muchas Olivias, porque siempre he tenido como esa persona, no han sido solo mujeres, hombres también. Una persona que obviamente no son perfectos, que han pasado por cosas hasta, digamos que peores que yo o mejores, pero de pronto esa persona que les digo yo que es mi psicólogo gratuito, que esa es la persona como que tú le puedes contar cosas con toda la confianza del mundo y que además no porque no me van a juzgar ni me van a porque me regañan y me dicen cosas fuertes cuando me las tienen que decir horribles, pero es esa persona que es capaz de darte una cachetada, pero que también es capaz de darte un abrazo cuando tú lo necesitas. Entonces, en ese sentido, sí creo que he sido afortunada porque he tenido mis Olivias por ahí. O sea, siempre ha habido como esa persona que me dice, no, mira que estás haciendo esto mal, o mira que de pronto no lo estás viendo bien, esto es, o cómo está, me alegro súper que te esté yendo bien, me alegra que esto lo estás haciendo bien, que superaste esto. Entonces, eh, no, la verdad es que me gustó mucho. Ya lo recomendé, hasta lo voy a regalar. Oye, me encantó porque mencionaste algo que no habíamos hablado, que era como esto, bueno, primero voy a mencionar eso, que es lo de los nombres, que me pareció el toque como ideal, lo que tú dices, primero porque fue, o sea, muy gracioso, ¿no? Porque claro, o sea, los nombres iban como perfecto en la, digamos, sí, la situación o un poquito como los rasgos de personalidad como de cada una de estas mujeres. Y porque aparte, que es algo de nuevo, ¿no? Que aparte la autora logró que uno pueda ver muchas mujeres en estos tipos de mujeres que ella pone. O sea, no es mentira, ¿no? O sea, no es mentira que hay muchas mujeres, ¿no? Como Aurora, por ejemplo, como Gala, ¿no? Como Vicky, como Cassandra, ¿no? Por supuesto, como Marina y como Olivia. O sea, sí es, y creo que todas leyendo lo que hemos dicho, o identificábamos cosas, bien sea de nosotras
o podíamos identificar cosas de nuestros conocidos que uno dice como que sí, esto, o sea, sí pasa, sí, sí hay este tipo de mujeres en la vida real, ¿no? Porque ni todas las mujeres son, digamos, a darse golpes de pecho, ni todas son, pero la mujer súper empoderada, ¿no? La bichota, o sea, no, siempre hay como unos puntos medios y pues dónde quedan como esos claros y esos oscuros. Entonces, eso de los nombres creo que lo hacía como que súper más entretenido, porque aparte cuando iba mencionando el nombre, que eso es como muy al inicio, empieza, ¿no? A describir toda esta personalidad y no sé si se dan cuenta que a través del libro, pues era un libro también muy visual, ¿no? Con, por ejemplo, con cómo estaban ubicadas las flores, con la ropa que ellas utilizaban, y eso te hacía como de alguna forma imaginarte en realidad y como ver a estas mujeres un poco más reales. Me gustó mucho, bueno, eso que dio esta pregunta y ese comentario que hiciste de ya poder poner como en introspección, bueno, esta Olivia, ¿no? ¿Quiénes han sido nuestras o nuestros Olivios o Olivias, ¿no? De alguna forma, y lo que les digo, o sea, puede ser desde sí otra mujer cercana a nosotros, puede ser otro hombre, ¿no? Puede ser un profesional, puede ser una herramienta, puede ser una disciplina, puede ser una ciencia, un deporte, o sea, lo que sea, podría llegar a ser esa Olivia. Y eso me pareció como muy interesante tener ese ejercicio introspectivo de decir como sí, sí la ha tenido y han sido muchas veces duros, muchas veces muy amables, me pareció muy chévere. Yo te quería preguntar porque mencionaste, sí me identifiqué, bueno, solo si nos quieres compartir como con cuáles de ellas te identificaste o identificaste como cerca de tu entorno, que dirías como ella y ella específicamente, o si fue como una gama de decir, no, a todas las ubiqué con algo de mí o con algo de alguien cerca a mí, o sea, todas existen. Bueno, me identifiqué plenamente con Cassandra, Ok. porque sí, sí, soy así de estilo Cassandra, Ujú. pero tengo rasgos de ¿cómo es? Verónica. Ok. Verónica, Vicky. sí. Vicky, Vicky, creo. sí. Ah, La, Victoria, perdón, ajá. Victoria. Rasgos de Victoria un poquito porque, sabes que ella era de la eh, omnipresente, omnipotente, no me acuerdo ahora Ajá. el nombre que usó con ella. Bueno, y pues sí, soy como omnipotente, sí. Soy como un poquito, soy Cassandra, pero tengo rasgos como de ella. Y me identifiqué por muchas cosas, porque ella hablaba ahí de su mamá, cómo era su mamá, Ujú. que era muy estricta con ella, muy Ajá. exigente. eh, pues mi mamá también es como en ese estilo, que tenía que ser mujer exitosa, trabajadora primero y luego la familia y bueno, entonces sí me identifiqué plenamente con ella, pero y con rasgos de Victoria. Pero Ujú. siento que, no ahora en este punto de mi vida, pero cuando Ujú. estuve más joven, alguna vez también fui la bella sufriente, fui como Aurora, que alguna vez uno Ujú. se enamora del equivocado, Ujú. que sufre desgarradamente, que está en esa relación tóxica que de pronto no te está ayudando a nada, pero uno no entiende por qué, pues por apego o dependencia no puede cortar y sigue ahí hasta que pues llega su momento en que lo, en que lo finaliza, ¿no? Como Ujú. Gala, sí, no, creo que no, Ujú. pero sí conozco galas, hay mujeres así, Sí. y me parece que eso es válido, pues creo Sí. que cada una pues lleva su vida como le parece. Y de pronto de Marina, sí, sí conozco mujeres así como Marina, ¿no? Y incluso creo que también en algún momento de mi vida hace mucho tiempo también uno pasa por eso porque cuando tú tienes padres exigentes, Ujú. uno pasa por el síndrome de la niña buena y la niña Ujú. buena es la que siempre está ahí, sonriente, está perfectamente Ujú. vestida, por eso es que siempre dicen lo siento, porque siempre quieren agradar, siempre quieren, y creo que las personas que caen como en eso, eh, pues no es el síndrome del copiloto, porque no, ella pues Ujú. obviamente se anuló ella como para que toda la otra, y Ujú. sí conozco casos de eso, bastante, que te anulas prácticamente para que con la persona que estés pueda funcionar
Y, y conozco casos donde las personas creen que ellos controlan la relación y resulta que no es así, que el otro es el que lleva la batuta y tú simplemente tienes un control aparente porque el que es libre es el que se deja, el sumiso, porque el sumiso sí, aparentemente hace lo que tú quieres, pero el que está pendiente de dar órdenes y eso es el que realmente está controlado porque es el que está ahí pendiente siempre de la situación. Entonces, sí vi muchos casos y conozco casos de esos. Me parece que sí, que uno en algún momento de la vida sí se puede como, sí estuve como con algunos rasgos de todas, pero definitivamente sí me identifiqué fue con Cassandra. Y como te dije, fue como me hizo reflexionar mucho porque hay muchas cosas que de pronto no es tanto que yo, no sé si soy así, pero que la gente percibe, o sea, hay cosas que tú piensas y sientes, pero no las sabes exteriorizar y la gente lee los mensajes diferentes desde afuera. Entonces, sí, me puse a pensar. Otra cosa que les quería preguntar era este crecimiento de Marina, o sea que ya, claro, o sea, es una, cuando inicia el libro, tanto como físicamente, como está descrita, como pues obviamente en personalidad. Y este cambio que ella va teniendo a través del libro, pero el cambio más importante es el cambio en su mentalidad, ¿no? Esta escena donde ella está en el carro con Aurora y hasta que ella le dice como que ya, o sea, reacciona, ¿no? Me pareció a mí muy interesante porque fue casi como le salió su Olivia, ¿no? Y eso quería traer la colación que, claro, podemos tener una Olivia y podemos ser Olivia, ¿no? Para muchas otras personas, ¿no? Y eso me pareció como que muy, muy interesante este cambio. Y claro, luego lo que ya entendemos todo a través como de cuando ella está en el barco. ¿Qué les pareció este cambio? ¿Les pareció orgánico? O sea, sí fue creíble como que sí, ella logró esta modificación de su pensamiento y su conducta, o fue algo como de que no se creía, o sea, como que alguien más está, digamos, en su interior o que se leía muy como lo que Olivia diría, ¿no? Porque me pareció muy interesante claro, sí, como la modificación y el transcurso como del personaje, sobre todo porque en este libro creo que uno puede hacer una lectura muy profunda de cómo están construidos los personajes, ¿no? O sea, que se nota que esta mujer, Vanessa, se tomó su trabajo para construir personas, o sea, para construir en realidad personalidades de cada una existe, o sea, ninguna se siente, por ejemplo, incluso que Cassandra y Vicky tienen las dos como esta vertiente muy parecida, que es como el éxito y el trabajo, o sea, llega un punto en que tú las sabes diferenciar muy bien, justamente porque cada una, sí, o sea, eso es como lo que las une, pero al final del día tienen caminos como completamente diferentes y elecciones completamente distintas. Entonces, de alguna forma valoro mucho en la autora que a veces eso de hacer muchos personajes principales pues es muy peligroso porque pues uno puede decir como no, es que este es igual a este otro, ¿no? O sea, como que no se parecen, perdón, al contrario, como que se parecen mucho. Pero aquí como que se sentía eso, que había una división y sobre todo había un cambio. Creo que, claro, en el personaje que más se notó ese cambio, todas cambiaron, pero pues Marina por ser como la protagonista de esta historia, pero eso justamente les quería preguntar si ustedes vieron este cambio como genuino, como auténtico, como el cambio que podemos ver en una persona, en una amiga o en nosotras mismas, de decir como, esta era yo hace un año y yo pensaba así, decía estas cosas, o se sintió como muy, como, sí, como muy impuesto, como muy adoctrinada por Olivia, ¿no? Y por lo que diría Olivia. Entonces, bueno, empecemos con Anita y luego vamos con Alexa. No, para mí sí fue muy creíble porque pues ahí se lograba ver como la evolución que ella tuvo como persona, de cómo ella hablaba con el esposo, de cómo ella le echaba la culpa al esposo de todas las situaciones, de si tú hubieras estado ahí y ya como al final de que ella se lanza a hacer ya las cosas por sí misma, me pareció increíble también pues porque me vi reflejada en ella como mi propio proceso en este año. Entonces, sí, ella logró tener un crecimiento que aunque pues es algo tardado, sí logró como
mm, se me fue la palabra. Ella logró, sí, tener un crecimiento de ella como persona, y sí se ven como los cambios. Ok. Sí, o sea, como que lo sentiste como, o sea, genuino, que en realidad puede pasarle como a cualquier persona de que está atravesando su duelo y digamos, bueno, no de un momento a otro, sino a través como de un trabajo, de un proceso. Pues porque a pesar de, yo lo comparaba mucho ahorita con lo que dices, Anita, porque era muy terapéutico. Tanto el trabajo que tenía ella como esta amistad, ¿no? Muy terapéutico el encuentro, el hablar, ¿no? El lenguaje, que eso es algo, a mí me interesa mucho como ese estudio de los círculos de mujeres, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta es muy diferente a lo que sucede en las relaciones entre hombres, ¿no? Ellos procesan esto de una forma como muy distinta, ¿no? Y en las mujeres hay mucho lenguaje, o sea, hay mucho diálogo y es muy frecuente. Entonces, que no sucede como mucho en el caso como de los hombres, y estas reuniones que ellas tenían, que era en las reuniones era cuando nosotros como lectores las conocíamos, ¿no? Porque técnicamente se estaban ahí soltando los secretos cada una, ¿no? Sobre todo en esa primera reunión cuando Marina las conoce, ¿no? Que es cuando ella se da cuenta como de todo eso que hay. Y quería justamente por eso, quería preguntarles eso y por eso me pareció interesante de cómo se daba ese cambio, porque pues eso sucede en la realidad. Cuando uno se integra con distintas personas, bueno, ya solo hablemoslo aquí, digamos, en los clubs de lectura, ¿no? De cómo uno pensaba antes o cómo uno compartía antes. Y a mí me encanta aquí estos espacios porque yo siempre digo que son espacios que si no fuera por los libros, posiblemente nunca pues nos hubiéramos cruzado, ¿no? Y hay muchas veces que son espacios en donde se discute temas que son los temas prohibidos, ¿no? No digamos fútbol, porque no lo hemos discutido, pero al menos religión y política sí los hemos discutido con pensamientos y puntos de vista muy distintos. Y que si nos pusiéramos como en otro entorno a debatirlos o con otras personas, pues habría pelea de por medio, ¿no? Y aquí no, aquí es como que, y claro, uno se abre a, tanto compartir experiencias propias como escuchar las experiencias de los demás, que es lo que pasaba mucho en el caso de ellas, y cambia, ¿no? O sea, modifica su forma de sentir, su forma de pensar, mira las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Quizás no se vuelve como tan tajante de decir, no, esto no es así o esto es así. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en el caso de Alexa, que ella siempre como, no le gusta un libro, pero dice, quiero escucharlas para ver qué opinan. Y no es como ni siquiera quiero escucharlas para debatir por qué les gustó o por qué no les gustó, en caso como de que le gustara, sino simplemente para escuchar y para ampliar perspectiva. O sea, imagínate tú diciendo, no sé, no pienso lo mismo que tú en términos religiosos o en términos políticos, pero quiero escucharte para saber tú qué opinas. O sea, nadie dice eso en la vida real, ¿no? O sea, todo el mundo es al contrario, a cerrarse a esa opinión. Y creo que en el caso de ellas, pues justamente esto sucedía de alguna forma, que esos pequeños encuentros se volvían como muy terapéuticos, ¿no? Muy más que de decirle a la otra qué es lo que tiene que hacer, era como te damos la opción y pues si tú la quieres tomar, no, y si tú la quieres tomar, sí. Y tampoco era esta recriminación. Creo que con Aurora al final sí se notaba, pero es que ya era demasiado, ¿no? Pero tampoco había, porque en las amigas sucede mucho esto, esta recriminación de tú me pides un consejo y si no haces lo que yo te digo, es como que, ay, no, ya, o sea, ya no vengas aquí porque me tienes harta. La verdad, yo sí lo he hecho. Porque es como que ya, ¿no? Pero me parecía muy interesante, sobre todo con Aurora, que es como el caso donde más se notaba esto, y no solo ella, por ejemplo, el caso de Vicky, ¿no? También enamorarse, y pues por un lado está la familia, los hijos, ¿no? Pero ya esto no funciona, y aparte como se enamora, y este hombre pues tiene toda esta situación, y es como que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, nosotros te escuchamos, te podríamos decir, pero al final las decisiones las tomas tú. Entonces, me pareció como muy interesante ver esa parte. No sé, Alexa, creo que tenías, Alexa Vergara, creo que tenías levantada la mano. No, que sí, me pareció que era muy real el proceso de Marina. Me pareció que, porque sí, porque como dices tú, ella en realidad iba a terapia todos los días y todos los días escuchaba no solo lo que le sucedía a ella, sino que podía ver como en las otras
rasgos del comportamiento de ella con el esposo y que de pronto ella también estuvo en una Ajá. situación en algún momento. Y pienso que eso fue lo que la fue ayudando, como que fue haciendo que ella superara pues su duelo, hiciera todo su duelo como con ellas también acompañándolas y que al final mira que incluso cuando se da cuenta que él le fue infiel como que bueno, sí, me fuiste infiel, espero que sí lo hayas disfrutado. Creo que Sí. los dos perdimos un poco, sí nos quisimos y nos queríamos, pero en realidad de pronto tú pudiste, encontraste a tu persona, pero yo de pronto hubiera podido encontrar a esa persona. Y se da esa oportunidad, yo creo que ahí es donde ella lo suelta, que dice como que yo también puedo encontrar a esa persona que de pronto me haga sentir todas esas cosas que yo no había sentido. Y mira que hasta bota la carta, o sea, como que Ya. pasa la página y creo que sí, que ella le ayudó y creo que sí, el proceso es bastante creíble. Y aparte como esto de que a veces nos preocupamos tanto porque pase una cosa y sí, o sea, no digo que cuando pase no va a doler, pues va a doler, pero al final del día pues no es tan grave como pareciera y yo creo que ella lo entendió de esa forma. Ahorita les quería preguntar esta parte, me acordé con lo que dijiste, si hubo un momento, una escena, una imagen o una frase que haya cambiado por completo o que no por completo, pero que recuerden ustedes que digan como de este libro me acuerdo perfectamente de esto. A mí esa frase de Olivia, o sea, miren, yo ese libro no tenía post-its, entonces no lo marqué. Y dije, después lo voy a marcar. Obviamente después lo terminé y me dio mucha pereza andar buscando qué subrayé para ponerle post-its. Pero entonces lo rayé con lapicero, o sea, ni siquiera con lápiz, lo empecé a rayar con lapicero y me acuerdo perfecto cuando vi esta frase que Olivia le dice, Marina, no puedes hacerle el duelo a un dios, tienes que volverlo hombre para poder superar ese duelo. Cuando yo leí esa frase, yo quedé sentada, o sea, próxima frase que use en el consultorio, ¿no? Porque me pareció, o sea, esa frase me pareció muy poderosa de esta escritora, ¿no? Sobre todo entendiendo el contexto de cómo estaba Marina en ese punto y cómo esa tensión que había entre ellas dos pues de que Marina no quería soltar esta parte, ¿no? Y que no quería dejar ir, ¿no? Y muchas veces es, ok, yo siempre les digo como en consulta, mucha gente que viene como, quiero una relación tranquila, ¿no? O quiero estar tranquilo, quiero estar tranquila. ¿En serio quieres? O sea, estar tranquilo cuesta mucha intranquilidad. O sea, estar intranquilo muchas veces es mucho más fácil y es mucho mejor porque simplemente pues ya te adaptas a estar intranquilo y ya, pero estar tranquilo requiere un trabajo mucho más elevado, tal vez. Yo les digo, no quieres estar tranquilo o tranquila, ¿no? O sea, hay que pensarlo dos veces. Y cuando pasó esa frase, pues es eso, ¿no? O sea, estar tranquila, o sea, pasar ese duelo significa hacerlo hombre y quizás no quieres hacerlo hombre, o sea, hacerlo hombre requiere mucho trabajo, hacerlo hombre requiere encontrar estas historias, encontrar estas cartas, encontrar este libro y quizás pasar la página y ya, ¿no? Y quizás no quieres pasar la página, o sea, pensar que él podría, porque no es pensar que él pudo haber sido infiel, pensar que pudo haber sido más feliz estando con otra persona y por qué me escogiste a mí, ¿no? Y lo que ella dice, ¿no? Fui yo la que te estaba cuidando, fui yo la que estaba haciendo esto, soy yo la que ahora está encartada con las pinches cenizas, ¿no? Y que tiene que ir a subirse a ese barco que no quiere y por qué no es la otra, o sea, ¿por qué no escogiste la otra? Me hubieras hecho un favor. Entonces, bueno, les dejaré, antes de darle la palabra a Erika, les dejaré esa como escena ahí de si ustedes tienen alguna, no tiene que ser una frase, puede ser una escena, puede ser una imagen, puede ser un diálogo, puede ser un capítulo, un título, una frase que dijeran, wow, me pareció interesante porque no me pasa con todos los libros, menos una frase específica, puede ser una escena, quizás es más fácil uno ubicarla, ¿no? Y me pasa muy poquitas veces, yo recuerdo muy poquitas, puede ser, ahorita puedo recordar unos 2, 3 otros libros, ¿no? Que así, que uno diga en ese momento, wow, esta página. Pero nada, les dejo ahí. Entonces, a ver, pasaré ahorita con Erika. Bueno, yo levanté la mano primero, ahorita que hablabas de esa voz interior de Marina y si realmente ella era algo que había interiorizado, ahora era que se Ujú. repetía, ¿no? Lo de Olivia. Y estaba yo como reflexionando, es que a final de cuentas todas nuestras voces interiores provienen de otra persona que escuchamos
o que conocimos, o que leímos, o mi terapeuta, o mi Ujú. doctor, o mis amigas, siempre lo que nos decimos a nosotros mismos salió de alguna parte. Entonces sí, pueden ser que haya sido frases que haya que haya escuchado Olivia, pero al final las hizo tuyas. Me Y encanta que tienes respecto a la un frase, fantasmita. sí, le encanta asomarse aquí cuando me ven en las reuniones. Em, y de las frases hay una que, casi al principio creo que decía: "Vivir es una tarea urgente", y ya se te está haciendo tarde o algo así, eso me gustó mucho. Y una que es casi al final que dice: "Hay que amar intensamente", la acabo de leer porque me fui acá. "Hay que Ujú, amar y amar bien, intensamente, aunque se acabe". Porque muchas veces, y cuando somos más adultos, más grandes, nos encontramos ante una posible relación o me enamoraré, pero es que me da miedo, pero es que ya pasé ujú. cosas dolorosas, pero es que no sé, y nos llenamos de dudas. Y eso me gustó, o sea, ama y entrega y vívelo, y si se acaba, pues lo disfrutado ya nadie te lo quita, ¿no? Esas son mis frases. Tengo un montón, tengo como 40 marcadas, pero las cortitas y las rápidas eran esas 2. Vive ya, y es tu tarea principal ahorita desde este minuto, y la otra es ama intensamente. Me encanta porque de alguna forma son lecciones como que en el diario vivir, o sea, sabemos, ¿no? Pero ya verlas tan frecuentes y en relación como a una historia específica, pues tienen como que muchísimo más impacto, ¿no? De sabemos por qué le están diciendo esto a Marina, ¿no? Y lo que les decía, o sea, esta transformación de cómo ella estaba, eh, o sea, yo no lo podía creer, yo decía, yo sueño con tener 40 años, ¿cómo me vas a decir que? ¿No? O sea, que te sientes que ya la vida se te terminó, que ya la vida se te acabó. O sea, Isabel Allende empezó a escribir a sus 40 años, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres y cuántas personas antes de los 40 años no hicieron nada? O sea, el mismo Gabo, él publicó 100 años de soledad a los 38, ¿no? O sea, y lo llevó pensando desde los 28 años se le ocurrió escribirlo, o sea, no fue de la noche a la mañana, o sea, se necesita esa madurez para de alguna forma, sí, que sea creíble en algún momento, ¿no? Entonces, ver ese trasfondo y ver cómo estas frases impactan tanto en ella, que ella se vuelve una persona completamente diferente, o sea, ella yo creo que eh, al contrario, o sea, no envejeció, sino retrocedió en el buen sentido, de decir como que, no quiero decir rejuveneció, pero de una forma un poco más mental, por decirlo así, o sea, unos 10, 15 años, ¿no? En el sentido de que esta experiencia le devolvió vida completamente. Entonces, nada, o sea, quería como agregar simplemente eso que dijo Erika, me gustó mucho ese aporte y sobre todo con esas frases, no sé, lo que les digo, este libro lo que me gustó es que tiene unos pasajes, como entre pasajes y frases, que son, o sea, que te penetran casi, perdón por usar esa palabra, pero en el cerebro, ¿no? Entonces, me gusta mucho como es esto que ella guarda como escritora de en pequeñas, lo que hemos hablado en muchos clubs, ¿no? En pequeñas partes poder de alguna forma tener impacto, es decir, que no necesita grandes páginas, ¿no? Ni un montón de historia desarrollada, sino que son estos pequeños escenarios donde uno tiene esta memoria y donde uno recuerda. Bueno, ahora sí pasamos con Anita. Bueno, yo tengo una frase que dice: es curioso cómo acuden a nuestra memoria los recuerdos. A veces en los momentos límite aparecen como postales luminosas que nos enviamos para ayudarnos a seguir luchando. Eso es como un mecanismo de protección que todos tenemos, como cuando uno pasa por momentos difíciles, recordar los momentos buenos ayudan a pasar como esos momentos donde uno tiene como esa oscuridad. Entonces, me encantó mucho esta frase. Mira que eso me encantó porque pues también, ¿no? Lo que tú dices muchas veces, pues estos libros, a ver, es raro porque tiene una historia profunda, o sea, tiene una historia que es fuerte de alguna forma, llegadora, pero no necesariamente tiene que ser lo que les decía, ¿no? O sea, mejor dicho, una tabla de Excel para poder entenderlo. O sea, es digerible, pero
tiene temas que son difíciles de abordar y que aparte como que aborda un montón de temas, ¿no? Está el duelo, pues la feminidad, el envejecer, ¿no? La infidelidad, el enamoramiento, el ser mujer, o sea, muchas, muchas, muchas cosas y que aún así atraviesa como muchos polos. Y eso me gustó porque de alguna forma es ver este polo, digamos, de oscuridad, pongámoslo así, ¿no? Y al contrario, lo que va pasando a través del libro, como que pues ya está esta claridad. Otra cosa que les iba a mencionar es acerca del final, que a pesar de que es un final feliz, pues es un final no tan feliz. O sea, es feliz, pero no es feliz al mismo tiempo. No sé si quedaron como, yo sí quedé como con no lloré, pero sí se me aguaron los ojos así de, ay, ya, se acabó. O sea, 400, yo no sé cuántas páginas, casi 500 páginas y ya, o sea, esto fue todo. Porque claro, esta historia de Olivia pareciera como que, o sea, todas estas páginas hasta llegar a ese punto, y sí ese final, pero creo que fue un buen final en el sentido de que creo que es el tipo de libro que debe causar este sentimiento como un poco de nostalgia, ¿no? Como un poco de añoranza, no sé, este sentimiento de que tú también haces parte de ese grupo de amigas, porque sea como sea, las has estado observando, las has estado viendo, y que al final pues es eso. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo sentí mucho este sentimiento, ¿no? De tener ustedes un círculo de amigas como muy entrañable o una sola amiga muy entrañable y por cosas de la vida, pues ya. O sea, ese sí, lo que decía Alexa, ¿no? Muchas veces son estos círculos de etapas y ya, o sea, pasó. O sea, tiene que pasar como todo, ¿no? Y para mí ese final me dejó justamente esta sensación de nostalgia, ¿no? De, pues no es que hayamos peleado, no es que, o sea, simplemente ya ahí ya tenía que terminarse. Y se habla mucho, hay un tema que a mí también me gusta hablar muchísimo, que es la ruptura en las amistades, ¿no? Así como pues hay la ruptura en las relaciones de pareja y muchas veces la ruptura en amistades duele casi igual o muchísimo más que una ruptura de pareja, justamente por eso, porque muchas veces no hay la costumbre de, como en la pareja, que, ok, terminamos, aquí en la amistad también decir, ok, terminamos, ¿no? Y aquí ese final yo lo sentía así, o sea, como que, wow, hice un viaje y estuve con estas personas en ese momento y de pronto ya, o sea, ya no sé nada, ¿no? Y al otro día, ¿no? Que ya el siguiente libro, ¿no? Y es como que, ¿y dónde están ellas? ¿No? Y hacer como ese proceso un poquito de duelo, por decirlo así. Y eso es lo que me dio un poco esa nostalgia final, digamos, del mismo final. No sé cómo ustedes tomaron el final. A ver, si les gustó, si les faltó algo, les faltó como pedazos de historia o creen que ahí se cerró el círculo, ahí se cerró como que el ciclo de lo que tenía que ser el libro. No sé, como cuáles fueron un poquito como sus sentires de frente a ese final de la historia. Vamos con Eri. A mí me pareció un final bastante realista. Nosotras, pues, en los países que vivimos, ¿sí? ¿Se atoró? En nuestros países, pues, o todas hemos migrado o nuestras amigas han migrado, creo yo, ¿no? Ujú, Y a veces las amistades no se acaban porque te fuiste a otra ciudad o otro país, a veces con el tiempo se van acabando porque nos perdemos la huella, pues es un final real. Lo que sí me dolió fue que Olivia, a ver, a lo que entendí, Olivia se fue, pero nadie supo a dónde se fue, ¿no? ujú. Y el cortar esa relación y que ella se fuera y que las otras 5 amigas ya no vayan a saber de ella y que no tengan esa es la parte que me dolió. El que las demás se fuera cada una hacia diferente país a seguir, su vida, pues, digo, es lo que vivimos ahora en pleno siglo XXI, ¿no? Eso justamente me gustó como que muchísimo que me lo mencionaras, porque es como, pues de alguna forma, bueno, no digo siempre, pero en la mayoría de los grupos, yo siempre digo, todo el mundo, en todos los sistemas, todos cumplimos una función, ¿no?
O sea, y en las amistades se mira muchísimo, o sea, todos estamos cumpliendo una función. Y si ven que, digamos, hay algo, la amiga que quizás es un poco más líder, un poco más como que abierta a expresar ciertas cosas, está la amiga que es un poco más introvertida, más tímida, está la amiga, no sé, la chistosa, ¿no? Está, no sé, o sea, todos cumplimos de alguna forma cierta función y no necesariamente tiene que ser como tan estereotipada para que se note tanto, pero siempre digo, si somos amigos, o sea, si nos llevamos bien entre cierto grupo de personas es por algo. O sea, nunca vamos a estar en medio de un grupo porque sí, ¿no? O sea, estamos ahí cumpliendo una función. Y lo que dice Erika, o sea, es súper cierto, ¿no? De cómo lo que sucede en la adultez, eh, hace poco yo he tenido ciertas reflexiones frente a esto, lo que les decía, ¿no? La amistad en la adultez, y yo he dicho como, bueno, pero ¿por qué es tan difícil? Y es que es difícil para todo el mundo, o sea, no he conocido a la primera persona que me diga, "Ah, no, o sea, porque a ver, una cosa es que me digas, salgo de fiesta y hago mis amigos de fiesta o son mis amigos del trabajo, o sea, no, yo estoy hablando de esta naturalidad que cuando somos niños y sobre todo cuando somos niños, ¿no? O sea, los niños literalmente, no sé, dos niños en un parque que las mamás o quienes los están cuidando estén ahí viendo, o sea, ya se hicieron amigos y también es como, o pueden ser amigos recurrentes o pueden no volverse a ver, ¿no? Pero hay esta facilidad de, juguemos, listo, juguemos, ¿no? O sea, no es como, ¿y qué color te gusta? Y si te gusta el mismo color que a mí, la misma comida, entonces sí podemos ser amigos, ¿no? O sea, es como un, no sé, algo innato. Y que en la adultez obviamente lo vamos perdiendo y he venido con estas reflexiones. Hace poco yo veía un TikTok de que le tiraron un montón de hate a esta chica porque, bueno, su cuenta es como de todo el mundo laboral, ¿no? Entonces, como de cómo triunfar en el mundo laboral. Y ella decía que el mejor tip que ella tiene es hacer relaciones en tu trabajo, ¿no? O sea, como de que ser comedido, entonces que digamos, no sé, el compañero como, ay, no traje un lapicero, ay, mira, ven, yo te presto el mío, ¿no? De que, ay, ¿qué van a hacer después del trabajo? No, pues vamos a tomarnos un café, bueno, así. Y entonces, claro, todos le decían como que, o sea, ser lambona, ¿no? Entonces a mí me daba mucha risa porque, bueno, o sea, lo que les digo, le tiraron un montón de hate, pero al final yo decía como, pues es que tiene razón. O sea, es ser lambón, pero tiene razón, ¿no? Y yo me acordaba mucho de mi relación, cómo fue mi relación en la universidad. Yo en la universidad era insoportable y detestable, o sea, yo literal iba a estudiar, no a hacer amigos, o sea, esa era mi frase. Y, o sea, yo literal de la universidad tengo dos compañeras que medio hablo con ellas, o sea, no es como que hablemos, o sea, de vez en cuando hablamos, ¿no? Y digamos, esa es una de las cosas que yo me arrepiento muchísimo. O sea, lo que les digo, yo era insoportable de el profesor dejó tarea y yo era la única que la hizo y profe dejó tarea. O sea, yo era la nerda horrible, ¿no? O sea, yo sabía que yo les caí mal a todos y no me importaba, ¿no? Yo iba en mi personaje de personaje principal, ¿no? Y yo me arrepiento muchísimo porque dije, pues no había necesidad, ¿no? O sea, al final del día como que pues no sirve de mucho, ¿no? Y quizás si hubieran podido, aparte otro error que cometí es, o sea, yo tenía una como mejor amiga, que no hablo con ella, de hecho, ¿no? Entonces, por eso les digo, tenía una mejor amiga y ella era como que, o sea, nosotros hacíamos todos los trabajos juntas, hicimos tesis juntas, ¿no? O sea, éramos como uña y mugre y yo dije, pues no era tan necesario, o sea, perfectamente podía relacionarme con otras personas, como lo he hecho, digamos, ya luego en otros círculos. Y luego reflexionando de esto, yo decía, pues es que las relaciones sociales sí son importantes. O sea, sí es importante en hoy con quien tú digas, no es imprescindible, no es indispensable, es importante, lo cual es diferente. Que tú digas como, ay, me quiero tomar un café con alguien, quiero contarle esta buena noticia que me pasó a alguien, quiero contarle esta mala noticia y que sea fuera de ese círculo, no sé, de pareja, de ese círculo de familia y que ahorita crear esa relación es casi imposible. O sea, es súper, 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 súper complicado y yo creo que en el libro se muestra esta autenticidad, esta genialidad, porque lo que les digo, lo que más me llama la atención es que no son muchachitas de 20 años que están saliendo de fiesta y que entonces como que se unen en la fiesta. No, son mujeres de 40 o incluso más de 40 años, ¿no? Que se unen por una persona en específico y que cuando esta persona no está, entonces, ¿qué va a pasar? Esta amiga que se supone que las unía, para mí es como alguien va a tener que tomar ese rol o cómo ese rol
se va a cubrir de alguna forma. Y entonces mi pregunta es, ¿estaba Olivia preparando para que Marina sea quien tome ese rol? O sea, ¿estaba Olivia de alguna forma, no maquiavélicamente, pero sí como muy preocupada de quién va a unir a este grupo, ¿no? ¿Quién va a representarme a mí? ¿Quién se va a preocupar por ellas? ¿Quién va a cuidarlas a ellas? ¿Quién las va a hacer sentir protegidas? Sentir que, ok, hay una guía, hay alguien que si el barco se hunde, ahí va a estar. ¿Y quién era la Olivia de Olivia? Es lo que más o sea, para mí, yo necesito una segunda parte. O sea, ¿qué pasó con Olivia? ¿Dónde se fue? ¿No? O sea, ¿qué ha pasado con su vida? ¿No? O sea, lo de toda su adolescencia como súper caótica y súper difícil, es como yo necesito una segunda parte de Olivia, ¿no? Y esa parte, no sé, o sea, como que me llamó mucho la atención como de la historia como tal. Bueno, no sé, quiero preguntarles a Lupita, a Magali, que no han hablado en esta noche, si tienen algo que decir, si les gustó, si no les gustó el libro. Bueno, ustedes también, obviamente, a las dos Alexas, a Erika, a Ana, como si quedó faltando como algo que lo tengan aquí en el pecho y quieran sacarlo, o ya se sacó todo. Ya se sacó todo. Bueno, Lupita, ¿quieres hablar? Habla. Perfecto. Ah, ya. Hola a todos, buenas noches. Me gustó. Yo lo sentí así como rico, una charla de amigas, de, ay, me pasa esto, son personas que se cuentan sus historias de vida y me gusta esa sororidad que hay entre ellas, porque sí, como dicen ustedes, es muy difícil encontrar empatía, sobre todo ya en esta época, como que es muy difícil encontrar la empatía de, es que vivo violencia doméstica, ay, tú tonta, ¿por qué te quedas? Y no nos vamos a pensar lo complejo que es para ese tipo de personas salir, ¿no? De ese círculo que están viviendo. Entonces me gusta eh, esto que está pasando con ellas. Eh, me, me, últimamente me he estado juntando con personas muy mayores, de 60, 70 años, y me encanta porque siempre me están dando consejos de algo. Y yo estoy encantada porque digo, cuento mis cosas. Yo luego cuento mis cosas para ver si alguien me dice, ay, pues hazle así. Pero ya si me miran, algunas me miran con cara rara y bueno, ¿esta qué le pasaron? Porque viene a ventilar sus cosas. Pero en este grupo de amigas donde la mayoría son personas mayores, me encanta porque están, ay, pues hazle así, mija, ¿para qué te complicas? Y tienen, creo que, y tienen paciencia porque saben que uno pues comete muchos errores, ¿no? Y ese tipo de personas son te escuchan y dicen, sí, a mí me pasó. Yo también cometí ese error o algo, y ya te dicen o algo, un apoyo moral o algo. Entonces, este libro sí me encantó porque hay esa solidaridad con las mujeres y todas tienen sus luces y sus oscuridades. Y tal vez no te quedas con el reflejo de una, ¿no? Dices, no, yo soy ella completamente. Soy un pedacito de ella, soy un pedacito de ella, o sea, todas tienen algo que te, que te refleja. Entonces, y todas las reflexiones que ustedes hicieron me gustaron mucho, o sea, también me abrieron otra perspectiva porque yo estaba de, ay, es que la que mantiene al muchacho, de lo que bárbara. Pero, pues es que no sabemos, ¿no? O sea, lo que pasa dentro de ella, los anhelos que ella tiene, pues por eso la llevan a estar ahí en una relación donde pues ella es la mamá. Ella es la mamá de ese pobre hombre. Y, y sí, hay también los estereotipos que le dan a los tipo de hombres y cómo, eh, como dice el dicho, siempre hay un roto para un descosido, entonces siempre te vas a encontrar una persona que sea afín a tu dolor. Entonces me gustó mucho el libro y sus comentarios, muchas gracias. Ay, me encantó escucharte. Bueno, creo que todas coincidimos como con lo que mencionas. Me encanta justamente también eso que mencionas de aplicarlo a la realidad, o sea, de literalmente
poder como escuchar a otras personas, ¿no? No siempre como el mismo prototipo de mujeres o el mismo tipo de gente, sino como abrirse, porque lo que les digo, una cosa pues sí, obviamente aquí en los clubs, porque es como nos encontramos, ¿no? Pero otra cosa ya es de alguna forma un poco más consciente de decir como, ok, ¿por qué no poder contarle a otro tipo de mujeres, sobre todo? Y antes de que se me olvide, les quería hacer una recomendación desde hace tiempo. Hay un podcast que estoy así súper obsesionada, que creo que les puede gustar muchísimo. Se llama Menopáusica, así que no sé si las chicas de Colombia ya lo han escuchado, porque pues aquí en Colombia es muy, muy famoso, porque son dos periodistas como muy reconocidas. Son dos señoras, la una tiene como más de 70 años y la otra más de 60 o 60. Y nada, o sea, es como que invitan, pues invitan a mujeres de más de 50 años, pero las entrevistas, yo ya me vi todos los capítulos en un periodo récord de 3 semanas y son como 30 capítulos o 20. Y no, la verdad, les recomiendo, o sea, si este libro les gustó, creo que fue muy chistoso porque mientras hacía la lectura estaba escuchando, o sea, escuchaba como 1 o 2 capítulos diarios. Y bueno, hay de todo, ¿no? Hay como, pues entrevistaron a Piedad Bonet, ¿no? Entrevistan como a escritoras, a personajes como de la farándula, personajes políticos. Eh, y me parece como súper interesante porque, claro, ellas estuvieron en el periodismo vigente de la época más dura en Colombia, que fue la década de los 80, con Pablo Escobar, con el narcotráfico, con las guerrillas, y entonces hay mucha historia y contexto de ese tiempo, pero también hablan muchísimo del ser mujer después de los 50 años, que es cuando llega la menopausia, ¿no? Mucho más después de los 60, después de los 70, qué es ser mujer, ¿no? Cómo es su sexualidad, qué es sentirse, o sea, qué es el cuerpo, ¿no? También pues todo lo que trae consigo la menopausia, los calores, los cambios de ánimo, el cambio de apetito, el cambio de sueño, los dolores, y me parece un podcast súper bien hecho. Son periodistas como, o sea, saben hacer entrevistas muy bien hechas, pero aparte es como, yo veo en los comentarios y un montón de hombres jóvenes las miran, o sea, así como de yo tengo 25 años, yo tengo 30 años, así, ¿no? Y digo como que interesante pues que uno esté dispuesto a escuchar lo que primero una mujer y una mujer mucho mayor que puede ser como nuestra mamá, o nuestras mamás o incluso abuelas puedan decir. Entonces, la verdad se los recomiendo porque si les gustó este libro y sobre todo si les gustó el personaje de Olivia, creo que puede ser una muy buena entrada como para desglosar en ese sentido. Y otro podcast que les quiero recomendar, que ahorita estoy obsesionada, yo ya había escuchado unos capítulos, pero es que ayer me eché un capítulo, el último que subieron, y estuvo muy bueno. Es uno que se llama Vos Podés, también es de una chica colombiana. Son solo mujeres, ahí sí es de todas las edades, y son historias como del común. O sea, ella le manda, o sea, ellas se pueden inscribir y le mandan como su historia. Y pues ella decide como que pues sí la acepta o no. Y la última historia fue de, bueno, no tiene nada que ver, pero fue de una chica que fue trata de blancas. Y son historias así como súper fuertes, súper duras, obviamente nada que ver como con lo rosa del libro, un poco podemos decir, ¿no? Esa transformación. Pero me pareció bien interesante porque son historias que uno puede juzgar muy fácil. O sea, lo que pasa justamente aquí en el libro, por ejemplo, con Aurora, ¿no? Pero que claro, ya hay una mirada como un poco más profundo. Ese podcast ahorita me está encantando porque ya acabé los capítulos de menopausia, así que ya es como que no tenía, es como que necesito escuchar algo. Pero nada, les quería hacer esas recomendaciones porque Lupita habló de un término que me gustó mucho, que no lo habíamos tocado, que es de la sororidad, ¿no? Es decir, este acompañamiento entre mujeres, y no es esta, de alguna forma, tengo que ser buena con todas las mujeres, no, sino de alguna forma, ok, ¿qué es la sororidad? Pues esa solidaridad, que eres mujer, a ver, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser acompañamiento? ¿Cuál va a ser mi ayuda? ¿No? Porque eres mujer y porque compartimos muchas cosas, tanto anatómicas como mentales, psicológicas, fisiológicas juntas, pero no necesariamente tengo que ser buena con todas las mujeres, ¿no? Pero sí brindar ese acompañamiento, y no lo habíamos hablado así, y yo creo que este libro como es como muy preciso para hablar de ese tema, y me gustó mucho eso, ¿no? Sobre todo en la experiencia que tú has tenido de contarle tus cosas a personas mayores y decir como me van a juzgar. Y yo creo que las personas mayores o las mujeres mayores es lo contrario, y asumo que también es por el estilo de vida, bueno, primero cómo fueron criadas,
que eso es algo que me he dado mucha cuenta, por ejemplo, en este podcast que les digo, en el de menopáusicas, pues porque claro, son mujeres que fueron criadas en unos, o sea, en unos ambientes, Dios mío, o sea, y no hablo como de sus casas, sino de, por ejemplo, los colegios, ¿no? O sea, unos ambientes así súper restrictivos, o sea, que hasta decir la palabra anticonceptivos era motivo de castigo, ahora mucho menos preguntar algo referente a la educación sexual. Entonces, me parece como que muy interesante eso de encontrar esa sororidad, que suena paradójico, ¿no? Que uno diría, a ver, no estoy hablando de todas, de generalización, pero en ciertos casos, ¿no? Que es lo que pasaba un poco también en el libro con Olivia, ¿no? O sea, que uno diría como, ella no juzgaba, o sea, ya era el final como en esa conversación tan tensionante que tienen, pero daba como su opinión, su punto de vista, pero era muy libre de dejarlas hacer lo que quisieran. Y pues ya, o sea, ya ella sabía que ellas eran adultas y tenían la responsabilidad. Entonces me pareció como interesante lo que Lupita mencionaba de poder encontrar esa sororidad y ese acompañamiento también, digamos, en otro tipo de mujeres, ¿no? Y bueno, quiero leer finalmente el comentario de Magali, que dice por aquí, el libro me ha gustado, no lo he terminado aún. Magali, perdón, te lo spoileamos todo, porque no nos dijiste antes. Y dice, pero sí me tiene muy enganchada, me siento identificada con esa sororidad y cuento con un grupo de amigas como apoyo. Bueno, eso me encanta, me parece súper chévere y espero que cuando lo termines nos des tus comentarios para ver como que, qué tal te pareció un poco como pues lo que hablábamos, ¿no? Como digamos, el crecimiento de este personaje, la historia de Olivia y pues por supuesto como ese sentimiento del final. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar, sino para que prendan sus cámaras y pues, tomemos una fotita del recuerdo, ya que es el último laboratorio del 2024. A ver. Bueno, Magali, ¿la tomo así o vas a prender tu cámara? Bueno, creo que sí. No sé. A ver, posen. Una, dos, tres. Esperen que eso no. Allá. Ya tomó. A ver, todos salimos. No, esperen otra. Porque salimos movidas. A ver, una, dos, tres. A ver, sí. Ahora sí ya. Listo, perfecto. Bueno, antes de terminar, quedan cordialmente invitadas para los siguientes laboratorios iniciando en enero. Yo, bueno, lo que les dije al inicio, yo creo que por ahí en 2 semanitas ya voy a publicar como todo el catálogo, pueden ir dejando sus recomendaciones, lo que les dije, pueden dejar títulos de libros, autores o temas referentes, como que a lo psicológico o a lo emocional o a lo mental un poquito, como para de ahí como hacer la búsqueda respectiva de los libros y voy a publicar el catálogo como en 2 semanas y ya iniciamos, sí, iniciamos desde enero, o sea, de enero a noviembre es la idea, pero bueno, no sé cómo se vayan dando las cosas y nada, están como cordialmente invitadas a poner sus recomendaciones, espero que pasen bonita noche, que descansen, que tengan una buena semana y ya nos estamos comunicando por los grupos. Gracias, que estén bien, chao.